Una traición oculta bajo el velo de la elegancia y la riqueza puede destruir la vida de los más inocentes en un abrir y cerrar de ojos, dejando cicatrices que ni todo el dinero del mundo podría llegar a borrar jamás. En la zona más exclusiva de Lomas de Chapultepec, donde las mansiones parecen castillos inalcanzables, se tejía una telaraña de mentiras tan peligrosa que solo un corazón humilde e íntegro sería capaz de desenmascarar antes de que fuera demasiado tarde para la pequeña Jimena. Nadie sospechaba que, detrás de las sonrisas fingidas y los vestidos de alta costura, se escondía un plan tan macabro que pondría a prueba la fe de toda una familia mexicana. En los pasillos silenciosos de aquella imponente propiedad, donde el aroma a flores importadas se mezclaba con el aire frío de la ambición, una mujer de manos curtidas caminaba con la cabeza baja, observando detalles que los demás decidían ignorar por completo. Guadalupe Lupe Ramos, una empleada doméstica de mirada profunda y alma noble, entendía mejor que nadie que en esas paredes de mármol el lujo no siempre era sinónimo de felicidad, sino a veces de una prisión dorada. Ella cargaba con el peso de la invisibilidad, siendo tratada como un objeto más de la decoración, mientras sus ojos guardaban secretos que quemaban en su interior con la fuerza de un incendio. El contraste era sencillamente brutal y doloroso de observar para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad en el alma, pues mientras la futura señora de la casa lucía diamantes que deslumbraban, Guadalupe se arrodillaba para limpiar las manchas que nadie más quería ver. La injusticia se respiraba en cada rincón, y el desprecio de los poderosos parecía no tener un límite establecido, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre el destino de todos los habitantes de aquella lujosa mansión. La verdad tiene una forma muy peculiar de salir a la luz, especialmente cuando hay un joven de por medio que observa todo desde las sombras del olvido. Antes de continuar con esta emocionante historia, que seguramente tocará las fibras más profundas de tu corazón, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Nos encanta saber que nuestra gran familia de seguidores está presente en cada rincón, compartiendo estos relatos que nos enseñan valiosas lecciones de vida sobre la humildad y la justicia que tanto necesitamos. Tu presencia es fundamental para nosotros y queremos enviarte un saludo especial hasta tu ciudad, así que no olvides escribirnos ahora mismo antes de que la tensión de este relato aumente todavía más en el siguiente capítulo. Pero en aquel momento de sombras y secretos guardados bajo llave, nadie en la casa de los Villarreal imaginaba quién era realmente aquella mujer que limpiaba los pisos con tanta dedicación y silencio absoluto. Guadalupe no era solo una empleada más. Ella poseía una fuerza interna y un conocimiento que nadie se habría atrevido a sospechar de una humilde trabajadora venida de las tierras de Oaxaca. El destino estaba a punto de jugar su carta más importante, y la vida de una joven dependía enteramente de que la verdad fuera revelada antes de que el último aliento de esperanza se desvaneciera en la oscuridad de la ambición. El aire gélido de la mañana en las exclusivas calles de Lomas de Chapultepec traía consigo un murmullo de modernidad y privilegio, pero en la cocina de la gran mansión de los Villarreal el ambiente era muy distinto. Mientras el sol comenzaba a iluminar las fachadas de mármol, Guadalupe se afanaba en sus tareas diarias, sintiendo el aroma del pozole que hervía lentamente en una olla de barro, un pequeño consuelo tradicional que contrastaba con la frialdad de las paredes de granito. Sus manos, que alguna vez curaron heridas en un humilde puesto de salud en las montañas de Oaxaca, ahora se dedicaban a pulir la plata y a mantener un orden impecable que nadie parecía agradecerle realmente. Guadalupe, a quien todos llamaban simplemente Lupe, era una mujer de una dignidad silenciosa que se reflejaba en su mirada serena pero observadora, marcada por los rayos del sol de su tierra natal. A pesar de su uniforme sencillo y de los años de arduo trabajo que pesaban sobre sus hombros, mantenía siempre una postura erguida, moviéndose por la casa como una sombra que todo lo nota, pero nada reclama para sí misma. Para ella, ese empleo era la única forma de asegurar el futuro de su hijo y de mantenerse cerca de la pequeña Jimena, por quien sentía un cariño profundo y casi maternal que iba mucho más allá de sus obligaciones contractuales.
En el lado opuesto de esa realidad se encontraba Adriana Miller, la prometida del señor Alejandro, una mujer cuya elegancia era tan afilada como sus palabras y cuya presencia siempre parecía congelar el aire a su alrededor. Adriana despreciaba abiertamente las costumbres locales y miraba a los empleados con una mezcla de fastidio y superioridad, convencida de que su formación académica en el extranjero la colocaba en un plano superior a todos ellos. Ella no veía personas, sino herramientas que debían funcionar a su antojo, y no toleraba que nada, ni siquiera la calidez de una empleada doméstica, interfiriera con sus planes de control absoluto sobre la familia Villarreal. Un día, mientras los preparativos para las celebraciones de la Virgen de Guadalupe llenaban la ciudad de colores y cánticos, Adriana irrumpió en la habitación de la joven Jimena con una furia contenida que desentonaba con su vestido de seda. Guadalupe estaba terminando de abrir un poco la ventana para que entrara el aire fresco de la mañana, creyendo que la ventilación ayudaría a la pequeña a sentirse mejor. Al ver esto, la mujer americana soltó una carcajada burlona y llena de veneno, cerrando la ventana de un golpe seco que resonó en toda la estancia como una sentencia de castigo inmediata hacia la humilde trabajadora. «¿Qué crees que estás haciendo, ignorante?», gritó Adriana señalando a Guadalupe con un dedo cargado de diamantes y arrogancia. «Tus estúpidas creencias de pueblo van a terminar matando a esta niña. ¿Acaso no entiendes que ella es delicada y no puede recibir estos aires contaminados de tu país?» Guadalupe se quedó de pie, manteniendo la compostura a pesar del insulto personal, y respondió con una voz suave pero firme que ella solo buscaba el bienestar de la joven. Sin embargo, Adriana no estaba dispuesta a escuchar razones de alguien que consideraba socialmente inferior y carente de cualquier tipo de conocimiento válido para su mundo privilegiado. La pequeña Jimena, sentada en su silla de ruedas, observaba la escena con unos ojos grandes y expresivos que parecían gritar por una ayuda que no podía articular con palabras claras en ese momento. Su mirada estaba extrañamente vidriada, como si estuviera perdida en una niebla profunda, y su cuerpo se notaba más lánguido de lo habitual después de que Adriana le suministrara lo que ella llamaba vitaminas importadas. Lupe notó de inmediato ese cambio sutil pero alarmante en la expresión de la joven, sintiendo un nudo en la garganta al reconocer los síntomas de una dopagem que su experiencia previa en la salud le permitía identificar con claridad. La humillación alcanzó su punto máximo cuando Adriana, frente a otros empleados que pasaban por el pasillo, obligó a Guadalupe a arrodillarse para limpiar una pequeña mancha imaginaria en el piso, alegando que su torpeza era intolerable. Fue un acto de crueldad gratuita, destinado a quebrar el espíritu de la mujer oaxaqueña y recordarle cuál era su lugar en esa jerarquía de poder y dinero donde los sentimientos no tenían valor. Lupe obedeció en silencio, pero mientras sus dedos tocaban el frío suelo, una chispa de determinación se encendió en su pecho, jurando que no permitiría que esa injusticia continuara dañando a los inocentes. «Dígame, ¿usted cree que Guadalupe merecía ser tratada con tanto desprecio y crueldad solo por su apariencia y su origen humilde en comparación con la riqueza de sus patrones? Me gustaría mucho conocer su opinión en los comentarios, porque para nosotros es muy importante entender cómo ven ustedes estas situaciones de injusticia que lamentablemente ocurren más seguido de lo que pensamos en nuestra sociedad. Cuéntenos si alguna vez ha presenciado algo similar o qué le diría a una mujer como Adriana si tuviera la oportunidad de enfrentarla cara a cara en defensa de la dignidad humana. La situación en la mansión se volvió crítica en cuestión de pocas horas, pues la salud de la pequeña Jimena comenzó a deteriorarse de una manera que no tenía explicación lógica para los médicos externos que la visitaban. Guadalupe, con su instinto agudizado por los años de servicio y su formación en Oaxaca, veía cómo la luz en los ojos de la joven se apagaba lentamente, como una vela consumida por un viento traicionero que soplaba desde adentro. Cada vez que Adriana se acercaba con aquel frasco de supuestas vitaminas importadas, el cuerpo de la pequeña reaccionaba con una debilidad que le partía el alma a cualquiera, dejándola casi inerte en su silla de ruedas, sin poder siquiera sostener su propia cabeza frente a su padre. El tiempo se estaba agotando de forma cruel para todos, y la urgencia
se convirtió en un grito silencioso que recorría los pasillos de mármol cuando Adriana anunció sus planes definitivos durante una cena formal. Con una frialdad que helaba la sangre, informó al señor Alejandro que había gestionado un traslado inmediato para Jimena hacia una supuesta clínica privada en el extranjero, lejos de la calidez de su hogar mexicano y de la vigilancia de quienes realmente la amaban. Aquel viaje no era una promesa de sanación, sino una sentencia de aislamiento total, donde la niña quedaría completamente a merced de las manos oscuras de una mujer que solo buscaba el control absoluto de la inmensa fortuna familiar. Alejandro, cegado por un dolor que no lo dejaba razonar con claridad desde la pérdida de su esposa, estaba a punto de firmar los documentos legales que le otorgarían a Adriana el poder total sobre el tratamiento y el futuro de su única hija. No se trataba solo de una enorme cantidad de lana o de propiedades lujosas, sino de la vida misma de una joven que representaba el último vínculo con su pasado y la esperanza de su linaje. La urgencia de la situación pesaba sobre los hombros de Guadalupe como una pesada losa de cemento, pues sabía perfectamente que, una vez que cruzaran la frontera, la verdad quedaría enterrada para siempre bajo capas de burocracia y falsos diagnósticos médicos. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia el abismo de la injusticia, y la tensión se podía cortar con un cuchillo en el ambiente cargado de la residencia Villarreal en Lomas de Chapultepec. Si Guadalupe no encontraba una forma rápida de detener aquel traslado, Jimena sufriría daños neurológicos irreversibles debido a las sustancias químicas que, según sospechaba la humilde empleada, le estaban siendo administradas sistemáticamente para mantenerla inválida. El honor de la familia y la integridad física de la pequeña pendían de un hilo tan delgado que cualquier movimiento en falso de Lupe podría provocar una tragedia de proporciones inimaginables que marcaría sus vidas para siempre. La desesperación de Lupe alcanzó su punto máximo cuando escuchó a Adriana ordenar a los choferes que prepararan las camionetas para partir a primera hora de la mañana siguiente, sin darle tiempo a nadie de cuestionar la decisión. El riesgo era inmenso para Guadalupe, pues enfrentarse a la futura señora de la casa significaba perder el sustento de su propia familia y arriesgarse a ser denunciada injustamente. Sin embargo, su corazón de madre y su inquebrantable sentido de la justicia mexicana no le permitían quedarse de brazos cruzados mientras una criminal disfrazada de cordero devoraba la inocencia de una joven indefensa que solo necesitaba amor y cuidado real. Esa misma noche, mientras la luna se ocultaba tras los imponentes muros de la mansión, Guadalupe decidió que no podía esperar un segundo más para actuar. Aprovechando que la casa se sumía en un silencio sepulcral, se deslizó como una sombra por el pasillo hacia el despacho privado de Adriana, donde sabía que guardaba los frascos de medicina. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, Lupe recordó sus años de práctica en la clínica rural de Oaxaca, donde aprendió a identificar sustancias por su densidad y su aroma particular. Al abrir uno de los frascos, el olor químico amargo confirmó sus peores temores. No eran vitaminas, sino un sedante potente capaz de anular la voluntad de cualquier ser humano. Sin embargo, justo cuando se disponía a tomar una muestra, la luz del pasillo se encendió de golpe, y la figura elegante de Adriana apareció en el umbral de la puerta. Con una sonrisa cargada de veneno y los ojos brillando de una manera perturbadora, la mujer americana caminó hacia Guadalupe, disfrutando del momento de aparente debilidad de la empleada. Adriana no gritó, sino que susurró palabras que cortaban más que un bisturí, acusando a la humilde mujer de intentar robar las costosas medicinas de Jimena para venderlas en el mercado negro. Fue una jugada maestra de manipulación, diseñada para que cualquier palabra que Lupe dijera en el futuro careciera de valor ante los ojos del señor Alejandro. A la mañana siguiente, la tensión en la mesa del desayuno era casi insoportable, especialmente cuando Adriana, con una actuación digna de una villana de telenovela, mencionó frente al patrón que le faltaba un costoso anillo de diamantes. Miró directamente a Guadalupe, sugiriendo que la gente de su clase no podía resistir la tentación de lo ajeno cuando se encontraba rodeada de tanto lujo y opulencia. Alejandro, aunque apreciaba el trabajo de Lupe, se veía confundido y atormentado por las acusaciones,
pues su mente solo podía enfocarse en el inminente viaje al extranjero. Lupe, manteniendo su dignidad intacta, bajó la mirada y continuó sirviendo el café sin decir una sola palabra de defensa. Pero lo que Adriana no sabía era que, en ese preciso momento, Guadalupe ya había realizado su primer movimiento estratégico bajo el amparo de la oscuridad previa. Con una destreza que solo alguien con conocimientos médicos posee, había logrado sustituir el contenido de uno de los frascos por una solución salina totalmente inofensiva. Era un experimento arriesgado que podría costarle la libertad, pero era la única forma de probar que la parálisis de la joven Jimena no era una enfermedad genética, sino el resultado de un envenenamiento sistemático. Cada hora que pasaba sin la dosis real del sedante era una oportunidad para que el sistema nervioso de la pequeña despertara de su letargo. Mientras tanto, el joven Pablito, el hijo de Guadalupe, se movía por los jardines y los pasillos de servicio con la agilidad de un pequeño jaguar, observando cada movimiento de la prometida americana. Él era los ojos y los oídos que Adriana despreciaba por considerarlo insignificante, pero fue él quien vio a la mujer ocultar una maleta de cuero oscuro en un rincón olvidado del ático. Pablito no entendía de leyes ni de medicina, pero comprendía perfectamente el lenguaje del miedo y la mentira, y sabía que su madre necesitaba una prueba contundente para salvar a su pequeña amiga de las garras de esa mujer. Hacia el mediodía ocurrió el primer milagro silencioso que solo los ojos atentos de Guadalupe pudieron captar mientras ayudaba a Jimena a acomodarse en la cama. La pequeña, que llevaba meses sin poder mover un solo músculo voluntariamente, sintió un leve hormigueo en las puntas de sus dedos del pie derecho tras el roce de la sábana. Fue un movimiento casi imperceptible, un destello de vida que iluminó por un segundo la mirada opaca de la niña, quien miró a Lupe con una mezcla de sorpresa y esperanza renovada. Lupe le apretó la mano suavemente, pidiéndole con la mirada que guardara el secreto hasta que llegara el momento de la verdad definitiva. Pero nadie podría haber imaginado que, por tras de aquel mirar cansado y de aquel uniforme de trabajo humilde, había una verdad tan poderosa que cambiaría el destino de todos en esa mansión de Lomas de Chapultepec. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Guadalupe si supieras que la vida de una inocente depende de que rompas todas las reglas establecidas por los poderosos? Cuéntamelo en los comentarios, pues me interesa mucho saber si tendrías la misma valentía para enfrentar a una mujer tan peligrosa como Adriana Miller con tal de hacer lo correcto. Tu opinión ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan recuperar la fe en la justicia. La escalada de tensión llegó a su punto crítico cuando Adriana, notando que Jimena parecía estar más alerta de lo normal, entró en un estado de agitación paranoica. Empezó a buscar frenéticamente sus frascos de medicina, sospechando que alguien se había atrevido a tocar sus pertenencias privadas en el despacho, y sus gritos de histeria atrajeron la atención de Alejandro. El hombre, cansado de tanto conflicto, se encontró en medio de una guerra de voluntades entre la mujer que amaba y la empleada en la que siempre había confiado su hogar. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire mismo se negara a ser respirado en esa casa llena de engaños. Adriana confrontó a Lupe en la cocina, arrojando al suelo un plato de cerámica fina que se hizo 1000 pedazos en un intento desesperado por intimidar a la mujer oaxaqueña ante los ojos de los demás trabajadores. ¿Quién te crees que eres para desafiarme en mi propia casa?, le espetó con un odio que transformaba su rostro, antes hermoso, en una máscara de fealdad moral absoluta. Guadalupe, sin inmutarse, simplemente comenzó a recoger los fragmentos del suelo, respondiendo con una calma que enfurecía aún más a la antagonista. Yo solo soy alguien que recuerda que la verdad siempre encuentra su camino, señora, dijo con una voz que resonó con la autoridad de los ancestros. En ese momento de máxima tensión, Pablito regresó del ático con una expresión de triunfo que solo su madre pudo interpretar correctamente desde la distancia. El niño había logrado abrir la cerradura de la maleta oscura y había encontrado algo que confirmaba todas las sospechas que Lupe había albergado desde el primer día que Adriana puso un pie en la mansión. Eran documentos, fotos y frascos con etiquetas raspadas
que contaban una historia de avaricia y manipulación que se extendía mucho más allá de las fronteras de la Ciudad de México. El juego de Adriana estaba a punto de desmoronarse, pero ella todavía tenía una última carta bajo la manga para intentar destruir a Guadalupe. La mujer americana llamó a la policía, acusando formalmente a Guadalupe del robo del anillo y de intentar envenenar a Jimena con sustancias desconocidas, proyectando sus propios crímenes sobre la inocente empleada. Fue un golpe bajo y desesperado, una táctica de distracción para poder llevarse a la niña esa misma tarde antes de que Alejandro pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Los agentes llegaron a la puerta de la mansión y el pánico se apoderó de los empleados, quienes veían con impotencia cómo la justicia parecía estar del lado del dinero y de la elocuencia de Adriana Miller. Sin embargo, Guadalupe no se dejó vencer por el miedo a las patrullas, ni por las amenazas de cárcel que Adriana lanzaba con una sonrisa triunfal en sus labios finos. Sabía que el tiempo jugaba a su favor ahora que la solución salina estaba haciendo efecto en el cuerpo de la pequeña Jimena, permitiéndole recuperar la conexión con sus extremidades. Cada segundo que ganaba era una victoria para la verdad, y la presencia del joven Pablito con las pruebas ocultas bajo su camisa le daba la fuerza necesaria para mantenerse en pie frente a la adversidad más oscura que jamás había enfrentado en su vida. La situación estaba en un punto de no retorno, con Alejandro a punto de tomar la decisión más importante de su existencia bajo la presión de las mentiras de su prometida. La mansión de Lomas de Chapultepec se convirtió en el escenario de una batalla épica entre la arrogancia del poder y la sencillez de la honestidad, donde un simple detalle podía inclinar la balanza hacia la salvación o hacia la ruina total. La justicia divina parecía estar esperando el momento exacto para manifestarse a través de los ojos de un niño pobre y las manos de una mujer que nunca olvidó quién era realmente. Justo cuando los oficiales de policía se disponían a escoltar a Guadalupe hacia la salida bajo las falsas acusaciones de robo, el joven Pablito entró corriendo al gran salón de mármol, cargando con un esfuerzo notable una maleta de cuero oscuro que parecía guardar los secretos más sucios de aquella imponente mansión. La mirada de Adriana se transformó en un instante, pasando de la suficiencia triunfal a un pánico frío que le erizó la piel por completo, pues reconoció de inmediato el objeto que ella misma había escondido con tanto celo en las profundidades del ático para que nadie lo encontrara jamás. El silencio que se apoderó de la habitación fue tan denso que podía sentirse como una presión física en el pecho de los presentes, mientras todos fijaban sus ojos en el pequeño que colocaba la prueba final sobre la mesa de cristal. Alejandro Villarreal, con el corazón en la mano y la mente nublada por una duda que empezaba a dolerle en el alma, se acercó lentamente para abrir el cierre de aquella maleta que prometía cambiar el rumbo de su historia familiar para siempre. Al descubrir el contenido, sus ojos no podían dar crédito a lo que veían. Decenas de frascos de sedativos potentes con las etiquetas raspadas con saña, junto a jeringas usadas y bitácoras de administración que nunca habían pasado por las manos de los médicos oficiales que trataban a la joven Jimena. Debajo de los químicos, un recorte de un periódico antiguo de otro estado mexicano mostraba la fotografía de una mujer idéntica a Adriana, pero con otro nombre, denunciada años atrás por una red de fraude médico. Guadalupe dio un paso al frente con una dignidad que dejó a todos boquiabiertos, dejando de ser la empleada invisible para convertirse en la voz de la justicia que la pequeña tanto necesitaba en ese momento de oscuridad absoluta. Con una autoridad inesperada, reveló su pasado como asistente de enfermería en Oaxaca, explicando con términos precisos cómo cada síntoma de Jimena coincidía exactamente con una sobredosis controlada de los fármacos que Alejandro sostenía en sus manos temblorosas. Usted no tiene a una prometida a su lado, señor Villarreal. Tiene a una depredadora que estaba apagando la vida de su propia sangre para quedarse con su lana y con el control de su legado. Sentenció Lupe con una firmeza que hizo que los oficiales bajaran sus armas. La reacción de Adriana fue un espectáculo de desesperación y odio. Intentó arrebatar la maleta mientras gritaba que todo era un montaje orquestado por la ignorancia y la envidia de los empleados humildes,
pero su voz ya no tenía el poder de antes sobre el dueño de la casa. Los rostros de las otras trabajadoras de la cocina, que observaban desde el pasillo, mostraban un choque de sorpresa absoluta al comprender que la sencillez de Lupe escondía una sabiduría capaz de derrotar a la más sofisticada de las villanas. El aire se sentía cargado de una electricidad nueva, la de la verdad que finalmente rompía las pesadas cadenas del engaño y la manipulación que habían mantenido a esa familia mexicana sumida en una tristeza artificial. Alejandro miró a Adriana como si fuera una completa extraña, dándose cuenta de que había estado durmiendo con el enemigo mientras su única hija se marchitaba día tras día bajo sus propios ojos nublados por el luto y la culpa. El documento del recorte periodístico confirmaba que la supuesta formación académica de la mujer americana era solo un disfraz para cometer atrocidades con total impunidad, revelando un historial de estafas contra personas vulnerables que siempre terminaban en tragedias financieras. El nudo en la garganta del empresario era evidente para todos, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada buscó la de Guadalupe, reconociendo en ella la lealtad y la integridad que tanto le habían faltado a su círculo social más cercano. Lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento, pues la justicia divina tiene formas verdaderamente sorprendentes de manifestarse cuando todo parece perdido y la maldad se siente intocable bajo su manto de lujo y diamantes. Si esta historia ya te ha atrapado y sientes que la verdad debe prevalecer sobre la ambición desmedida, no olvides dejar tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estos relatos que nos enseñan que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la nobleza de sus actos y la fuerza de su corazón ante la injusticia. El salón de la mansión se convirtió en el escenario de un juicio implacable, donde la arrogancia de Adriana Miller finalmente se estrelló contra la pared de la verdad absoluta. Alejandro, con los documentos de la maleta temblando en sus manos, miró a su prometida con una furia que parecía quemar el aire, exigiendo que explicara por qué había registros de su pasado criminal ocultos en su propio ático. La mujer, al verse acorralada y sin salida, intentó una última jugada desesperada, alegando que todo era una conspiración de la servidumbre mexicana para separarlos y quedarse con una parte de la herencia que ella tanto anhelaba controlar. Los oficiales de policía, que inicialmente habían llegado para llevarse a Guadalupe, ahora rodeaban a Adriana, sintiendo la presión de una injusticia que se desmoronaba ante sus propios ojos. La tensión era casi insoportable, y el silencio solo era interrumpido por el llanto contenido de las otras empleadas que observaban desde las sombras del pasillo, esperando que por fin se hiciera justicia en esa casa de dolor. Alejandro no escuchaba las súplicas falsas de la mujer. Su mente estaba procesando el horror de saber que la persona en la que más confiaba era, en realidad, el monstruo que estaba consumiendo la salud y la alegría de su pequeña hija. Fue entonces cuando la puerta lateral se abrió de par en par y Guadalupe apareció empujando la silla de ruedas, llevando a la joven Jimena hacia el centro de la habitación para que fuera ella la prueba final del engaño. La pequeña no tenía rastro de la palidez extrema de los días anteriores, y aunque sus movimientos eran lentos, sus ojos brillaban con una lucidez que no se veía desde hacía meses en la residencia. Lupe la miró con una sonrisa llena de aliento, transmitiéndole la fuerza de sus ancestros y la seguridad de que, por fin, el veneno químico ya no recorría sus venas para mantenerla prisionera de su propia debilidad física. Bajo la mirada atónita de todos los presentes, la pequeña Jimena apoyó sus pequeñas manos sobre los descansabrazos de la silla y con un esfuerzo que parecía mover las montañas de Oaxaca, comenzó a elevarse lentamente. Cada centímetro que ganaba era una victoria contra la maldad de Adriana, quien observaba la escena con la boca abierta y el rostro pálido como la cal de los muros viejos. El milagro de la recuperación, facilitado por la valiente intervención de Guadalupe, al cambiar los sedantes por solución salina, se estaba manifestando en todo su esplendor frente a los ojos humedecidos por el asombro del señor Alejandro Villarreal. La joven dio un paso vacilante, y luego otro,
cruzando la distancia que la separaba de su padre con una determinación que dejó a los oficiales de policía sin palabras y con la piel de gallina. Aquellos 2 pasos trémulos sobre el mármol de la sala fueron el golpe de gracia para el imperio de mentiras de la mujer americana, quien retrocedió hasta chocar con la pared, dándose cuenta de que su farsa médica había llegado a su fin definitivo. Jimena no solo caminaba hacia su padre, sino que caminaba hacia su libertad, dejando atrás los meses de sedación forzada que habían intentado arrebatarle su derecho a tener una infancia plena y feliz. Alejandro se desplomó de rodillas para recibir a su hija entre sus brazos, rompiendo en un sollozo desgarrador que liberó toda la culpa y el sufrimiento acumulados durante tanto tiempo de ceguera emocional. El abrazo entre el padre y la hija fue el clímax de una batalla que se había librado en las sombras, donde el amor y la observación atenta de una madre humilde habían sido las armas más poderosas contra la codicia. En ese instante, el lujo de la mansión en Lomas de Chapultepec no valía nada comparado con el latido vigoroso del corazón de la niña, que volvía a latir con la fuerza de la vida recuperada. Con la prueba viva de la recuperación frente a ellos, los oficiales procedieron a arrestar a Adriana Miller, quien ya no gritaba órdenes ni humillaba a nadie, sino que se hundía en un silencio de vergüenza y derrota total. Al salir de la mansión esposada, tuvo que pasar frente a la fila de empleados que ella tanto había despreciado, sintiendo por primera vez el peso de la humillación pública que tantas veces ella había infligido a los demás. La mujer que se creía dueña del destino de los Villarreal era ahora solo una criminal más que tendría que responder ante la ley mexicana por sus actos atroces contra la integridad de una pequeña inocente. La paz comenzó a descender sobre la casa como un manto suave después de una tormenta devastadora que casi acaba con todo lo que había de valioso en ella. Mientras las patrullas se alejaban con la sirena apagada, Guadalupe y su hijo Pablito se quedaron en un rincón, viendo cómo la justicia finalmente restauraba el orden en ese hogar que tanto habían cuidado con su trabajo silencioso. Alejandro, aún con su hija en brazos, miró hacia la mujer de Oaxaca con un reconocimiento que iba mucho más allá de las palabras, comprendiendo que la verdadera nobleza no se encontraba en los títulos, sino en la valentía de defender la vida ajena. Los días que siguieron al arresto de la mujer americana trajeron una calma que la mansión de Lomas de Chapultepec no conocía desde hacía muchísimos años. El señor Alejandro Villarreal, con el corazón en la mano, se acercó a Guadalupe en la cocina donde ella seguía preparando el café con la misma humildad de siempre, y le pidió perdón de la manera más sincera posible por haber dudado de su lealtad inquebrantable. Reconoció que su propia ceguera emocional casi le cuesta la vida de su hija, y que de no ser por la valentía de esa mujer oaxaqueña y la astucia de su pequeño hijo, hoy su hogar estaría sumido en el luto y la ruina total por culpa de una desconocida ambiciosa. Alejandro no solo ofreció disculpas, sino que decidió transformar radicalmente la vida de quienes lo salvaron todo, nombrando a Guadalupe como la directora general de la nueva fundación que abriría en honor a la recuperación de su hija. Lupe ya no tendría que arrodillarse para limpiar los pisos de mármol, pues ahora su labor sería gestionar recursos para ayudar a otros jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, utilizando sus conocimientos médicos y su gran sabiduría humana para sanar corazones. Aquella empleada que muchos consideraban invisible se convirtió en la pieza fundamental del legado de la familia Villarreal, demostrando que la verdadera capacidad no depende de un título colgado en la pared, sino del carácter forjado en el trabajo honrado. El joven Pablito también recibió una recompensa que cambiaría su destino para siempre, pues el patrón le otorgó una beca integral en una de las mejores escuelas de la capital, asegurando que su inteligencia y su curiosidad natural fueran cultivadas adecuadamente. El pequeño chamaco, que antes recorría los pasillos de servicio con timidez, ahora caminaba por el jardín junto a la joven Jimena, ayudándola en sus ejercicios diarios mientras el sol de la tarde iluminaba sus rostros llenos de una esperanza renovada. La amistad entre ellos se fortaleció en la victoria compartida sobre la injusticia, recordándole a todos en la casa que la inocencia y la lealtad son tesoros mucho más valiosos que cualquier cantidad de lana que se pueda acumular.
Durante las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, la mansión se llenó de un ambiente festivo y auténtico, con el aroma del pozole y los tamales recién hechos, perfumando cada rincón de la propiedad, antes fría y distante. Jimena, caminando ya con una firmeza que asombraba a los médicos que la habían tratado anteriormente, se acercó a Lupe para darle un fuerte abrazo que simbolizaba el renacer de su propia existencia bajo el cuidado de un alma noble. En ese momento, todos comprendieron que la justicia divina no siempre llega con grandes estruendos, sino que a veces se manifiesta a través de las manos curtidas de quienes trabajan en silencio y con una integridad que no conoce de precios ni de sobornos. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena con los valores más sagrados de nuestra cultura mexicana. La verdadera riqueza de un ser humano no reside en sus cuentas bancarias ni en el lujo de sus propiedades, sino en la valentía de defender la verdad. Aprendimos que nunca debemos subestimar la sabiduría de aquellos que la sociedad insiste en volver invisibles, porque a menudo son ellos quienes poseen la claridad necesaria para salvarnos de nuestras propias sombras y de las garras de la ambición ajena. La humildad y el respeto son los pilares de una vida digna, y aquel que desprecia a los demás por su origen, tarde o temprano terminará enfrentando la soledad de su propia arrogancia. Aquel día en la Ciudad de México, todos los que formaban parte de esa historia aprendieron que la justicia siempre encuentra su camino, sin importar cuán profundas sean las mentiras o cuán poderosos se crean los villanos que intentan manipular el destino. La lección de Guadalupe permanecerá por siempre en las paredes de esa mansión, recordando a las futuras generaciones que la dignidad no se compra con diamantes, sino que se construye con actos de amor y protección hacia los más vulnerables de nuestra sociedad. La verdadera nobleza se encuentra en el sacrificio por el bienestar del prójimo y en la fuerza inquebrantable de quien decide hacer lo correcto, incluso cuando el mundo entero parece estar en su contra. Que usted, querido amigo que nos ha acompañado hasta el final de este emotivo relato, ¿qué enseñanza le deja esta historia de justicia y redención que hoy hemos compartido con tanto cariño? Escríbalo ahora mismo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión personal y saber cómo este ejemplo de valentía de Guadalupe ha tocado las fibras más sensibles de su propio corazón mexicano. Si esta historia le conmovió y cree que el mensaje de humildad es algo que todos necesitamos recordar hoy en día, compártala con alguien que también necesite escuchar estas palabras de esperanza y justicia verdadera que nos hacen mejores personas cada día. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad y por valorar estas narrativas que celebran la esencia de nuestra gente y la victoria de los buenos sobre la maldad disfrazada de elegancia. Recuerde siempre que, sin importar las dificultades que enfrente, la verdad siempre saldrá a la luz y los humildes serán exaltados por su integridad y su fe inquebrantable en un mañana mejor para todos. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando los caminos del alma humana y las lecciones de vida que nos hacen crecer como sociedad, unidos por el respeto y el amor hacia nuestras raíces más profundas y hermosas.